Imagina esto, llegan visitas, entran al baño y lo primero que ven es un WC cubierto de sarro. Se transforma en el peor anfitrión de la casa. Y si no arreglamos ese problema a tiempo, la solución puede ser muy costosa. Durante muchos años probé todo tipo de métodos, pero finalmente encontré la solución definitiva para eliminar el sarro del inodoro. Y hoy día te la comparto en este video. Para que la solución sea lo más didáctica posible, cortamos por la mitad la taza de un inodoro. Con esto les voy a poder mostrar cómo se produce y se soluciona el problema. Vamos primero al causante de todo, el sarro. Cuando uno entra al baño y ve el inodoro con esas manchas amarillentas, lo primero que piensa, está sucio. Pero no es así. Esto se produce por el agua dura, que tiene mucho calcio y magnesio, que son los mismos minerales que se acumulan, por ejemplo, en tu hervidor. Uno podría limpiar con la escobilla, pero la verdad es que no va a lograr sacar el sarro que se acumula en el codo, que finalmente se traduce en malos olores y atascamiento. La buena noticia es que hay dos soluciones súper sencillas para este problema, y una de ellas está en tu refrigerador: vinagre y un limón. Este truco lo probé hace algunas semanas y de verdad funciona. ¿Qué tenés que hacer? Súper simple. Cierra la llave de paso de tu inodoro y tira la cadena. Esto se hace especialmente por si hay pequeñas filtraciones. Después, vierte el vinagre. Con media botella es más que suficiente. Y después el jugo de limón. Si tu baño no funciona mal, podrías cortar en cubitos el sobrante de limón y echarlo en el inodoro. Ahora a esperar. Lo ideal sería 2 horas o incluso toda la noche. ¿Por qué funciona? Porque el vinagre tiene ácido acético y el limón tiene ácido cítrico, y el ácido elimina pequeñas acumulaciones de sarro. Está ideal para casos leves, moderados o mantenciones. Después que pase el tiempo, con una escobilla frota la zona afectada, tira la cadena y vas a ver tu baño reluciente. ¿Solucionamos? Todavía no podemos cantar victoria. ¿Qué pasa si después de eso aún quedan manchas? ¿O qué pasa si a los pocos días el baño vuelve a estar igual? Eso puede ser por dos causas, pero antes de decirte cuáles son, tengo un consejo para ti. Para comprar todo lo que necesitas para tu baño o hogar, obviamente, descarga la app de Soymac, encuentra y compra todo lo que necesitas para este y todos tus proyectos. Compara precios, consulta disponibilidad y arma las listas con tus productos preferidos. La mejor app, fácil y rápida. Entonces, ¿cuáles son las dos causas posibles para que el problema siga ahí? La primera es que se trate de un caso serio de sarro. Eso es porque el agua es muy dura o porque dejamos pasar mucho tiempo sin resolver el problema. Si es así, vamos a tener que ocupar un producto especializado para resolverlo. Un removedor de sarro. Este tiene una fórmula concentrada y potente que es capaz de disolver hasta el sarro más duro. Para usarlo, debes tomar algunas precauciones. Lo primero, lee las instrucciones para ver cuánto tiempo y cómo aplicarlo. Cierra la llave de paso y tira la cadena. Pon el removedor directamente sobre las zonas con sarro. Deja que actúe el tiempo que indica el fabricante. Luego usa una escobilla para frotar las zonas afectadas y vas a ver cómo el sarro se desprende con facilidad. Y finalmente tira la cadena para enjuagar. Y la segunda posible razón por la cual el problema no se soluciona está en un lugar que rara vez consideramos: el estanque. El sarro no se acumula solamente en la taza, sino que también en el estanque, y este sufre si es que no lo limpiamos y se transforma en un distribuidor constante de sarro. Cada vez que tiramos la cadena, caben pequeñas concentraciones de sarro que se acumulan con las ya existentes en la taza. Incluso puede dañar la válvula y hacer que no funcione bien. Para confirmar si tenemos algún problema, simplemente levantamos la tapa y revisamos si es que tenemos algunas acumulaciones de color blanco o amarillento. Si es así, para solucionarlo, simplemente podemos ocupar cualquiera de los dos métodos que ya revisamos siguiendo los mismos pasos. Si tienes vinagre y limón, puedes limpiarlo al mismo tiempo que la taza. Si es el removedor, según la ventilación de tu baño, quizás es mejor ir por una zona a la vez. Pasado el tiempo, usa un cepillo de cerdas duras para frotar las paredes y las piezas y tira la cadena varias veces para que el agua limpie todo. Así de simple. Ahora tu inodoro no solamente se ve impecable, sino que funciona perfecto. Y lo mejor de todo es que lo hiciste tú mismo, en pocos pasos y en poco tiempo. ¿Solucionamos? ¡Solucionamos! Yo me voy a quedar limpiando algunas llaves y la ducha con los mismos pasos y productos. Y tú, suscríbete, porque todas las semanas tenemos videos como este. Y recuerda que todo lo que necesitas para mejorar tu hogar lo encuentras en las tiendas Soymac, en la app y en soymac.com. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!